No tengas miedo a fallar, ten miedo de no intentarlo. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con un nuevo consejo de vida. Marían Rojas, buenos días. Buenos días, Cristina. Pues sacas un tema que está de máxima actualidad y que probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual. Es decir, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Por qué hay tantísima demanda de atención de niños de todo tipo de edades, menores de 18, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí son varias las variables y una de los que más estamos viendo, tú lo decías ahora, ¿no? Los intentos de suicidio. Yo todas las semanas me entero, me llaman, me piden ayuda para varios casos, temas de trastornos de la alimentación, que es un tema que me preocupa también, porque es que ellos, los jóvenes, especialmente está siendo más frecuente en chicas, pero bueno, siempre ha sido más frecuente, pero da igual, porque también he visto últimamente algún caso en chicos de trastornos de la alimentación, de la imagen, lo que se llama el trastorno dismórfico corporal, que tiene un nombre terrible, pero que no es más que el trastorno que sufren algunas personas que consideran que rechazan partes de su cuerpo, que la nariz muy grande, que la cabeza muy grande, que los hombros, que la tripa, que las piernas, que estoy gordo, que soy gorda, delgado. Es decir, es esa forma en la que te obsesionas con que tu cuerpo no tiene un canon de belleza como debería tenerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto encima es un dramón que lo hemos hablado, Cristina, tú y yo hace poco aquí en COPE, con las redes sociales, donde todo el mundo tiene esa especie de imagen que muestran pues esos cánones de belleza, de cómo te maquillas, cómo te vistes, de cómo te queda la ropa, y entonces tú estás en tu casa pues con tu cuerpo normal y corriente, porque el 99% de la población tenemos cuerpos pues con sus cosas, y de repente en ese momento de transición de la infancia a la edad adulta, que es un momento de grandes variables emocionales, ¿no? Y hormonales, donde el cuerpo cambia, y entonces de esto se ha estudiado toda la vida, Cristina, en psicología, en psiquiatría, en sociología, que nuestro cuerpo empieza a cambiar, y entonces hay un momento en el que empiezas desde los cambios de voz al tema del pelo y cómo van cambiando las curvas, etcétera, y dependiendo de cómo estés emocionalmente, pues esos cambios los recibes de una manera u otra. Si la presión social es muy fuerte, y sobre todo que ahora mismo hay mucho boom de todo temas de problemas de alimentación, de dietas restrictivas, cómo perder peso. Yo en consulta muchas veces en que veo chicas jóvenes con problemas de que están haciendo dieta, yo tengo que hacer un diagnóstico de diferenciar si eso es una dieta o estamos haciendo tonterías, porque la anorexia es un tema muy severo, ¿no? Para mí es de las enfermedades psiquiátricas más preocupantes, porque he visto cosas muy duras y muchas veces casi sin solución, o sea, quiero decir que... No, y es verdad que la presión mediática es con mucho superior, porque cuando nosotros éramos chicas, pues primero los padres te decían que lo importante era lo de dentro. Luego, bueno, pues sí, tú podías tener este fallo y este otro, pero es que ahora los chicos se ven reproducidos hasta el infinito en fotos, venga a hacerse selfies, se comparan, venga a mirar fotos de otros, o sea, lo físico y la imagen prima absolutamente en la autopercepción. Bueno, es que me acabas de decir una cosa clave, es que tú y yo no nos hacíamos fotos, o sea, que decir, te ibas de viaje y luego te hacían unas fotos en un momento en una cámara, la cual no veías las fotos, y luego pues cuando las hacías en el chiquitín, en esa especie de micropantalla, en la que te hacían la foto y luego ya las imprimías y eso. Pero claro, es que ahora mismo es en el instante, tú ves el cuerpo y el físico de los demás constantemente, y ya no te digo nada cuando tienes aplicaciones tipo Tinder y parecidas, que tú eliges por lo físico, es que tú seleccionas a una persona para conocerla o para lo que quieras a través de una foto. Yo, Cristina, siempre pienso lo mismo, digo, bueno, es que yo no tengo que meterme en estas cosas porque por lo físico es muy duro y eso tiene un impacto en ti, en la autoestima, en cómo te sientes, y claro, como los cánones de belleza están tan dichos, que tiene que tener un cierto peso, un cierto tipo de cuerpo. Mira, me pasó hace unos meses estando en un museo en París, y había, pues no me acuerdo qué cuadro estábamos viendo, pero las estaban pintadas pues como eran antes las mujeres, rellenitas con curvas, que era lo que se llevaba, y entonces había unos francesas al lado y empezaban, pero qué gordas están, ¿no? Y entonces, claro, en francés estaba yo con mi marido, entonces les dije yo en francés, que estudié en un cole francés y hablo francés, les digo, no, es que esto se llevaba antes. Me miraron como si les hubiera dicho que se llevaba pasear con un ovni por la calle, ¿no? O sea, es decir, que de repente... Les resultaba imposible concebir. Claro, es que son cánones de belleza. ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes a superar sus problemas de imagen?
Lo primero es que yo creo que los padres tenemos que hacer mucho bien en esto. Es decir, cuidado con qué delgaducho estás, has engordado, no sé qué, porque los padres también tendemos muchas veces a hacer estos comentarios que ellos luego integran y luego ven las imágenes y luego se comparan con los amigos. Cuidado con los que les decimos. 2, hablar con ellos de forma franca de cómo son los estereotipos de belleza, o cómo se ven ellos, o cómo les importa el físico a ellos, ¿no? Si hay una obsesión por lo físico, si es algo... Es que es muy interesante dar pie a conversaciones en casa, ¿no? Sin miedo con nuestros hijos, nuestras hijas. Reforzar cosas de ellos que nos gustan. Oye, pues que tú eres... Pues, yo hablaba el otro día con un paciente, ¿no? Que son todos altísimos los hermanos, menos este que es bajito, ¿no? Y entonces dice que desde pequeño su padre le decía, pero es que tú eres más hábil, tú eres más rápido. Dice, yo nunca he tenido complejo, siendo todos los hermanos de 2 metros y él de 1,55 m, porque va a hacer chiquitín. Y le decía, nunca te he complejado. Y porque claro, es que... Claro, esta diferencia era muy manifiesta. Y me decía, es que mi padre se me decía, tú eres el más hábil, tú eres el que más corres. Dice, mi padre siempre hizo por no dejarme atrás, ¿no? Entonces, no tener miedo a reforzar las cualidades que tienen, y que si en algo realmente pues hay algo que pues que no es tan maravilloso, tan perfecto, también esa aceptación, que yo creo, Cristina, que da mucha paz cuando aceptamos pues que soy bajito, es que tengo el pelo que soy, o que me cuesta más adelgazar. Si es que no pasa nada por aceptar que no tenemos esa perfección corporal, que para tenerla es casi vivir en un infierno, ¿eh? Y los que la tienen, los que tienen esos cuerpos perfectos, o sufren mucho para tenerlo, a veces es la genética, pero que hay que soltar, porque probablemente no lo consigamos nunca. Y esa aceptación de uno mismo, de me quiero y me acepto como soy, da muchísima paz. Cuando tú estás en plena adolescencia hay una poda neuronal. La poda significa que el cerebro elige, según las cosas a las que tú trabajas más, va podando las neuronas que no usas y se queda con las que sí que necesitas, y se va mielinizando. Es un proceso importantísimo. Adolescencia, estamos hablando 12, 13, 14, 15, sí, cada vez es mayor, pero es verdad que es un momento clave. ¿Qué sucede? Que si tú bebes alcohol, en ese momento perjudicas el desarrollo de las sinapsis, es decir, las conexiones entre las neuronas, que es lo más importante en esta vida, que nuestras conexiones neuronales funcionen bien, empiezan a perjudicarse. No es tanto que mate esas neuronas. O sea, ese mito de matar neuronas, que fue muy conocido por la enmienda de Estados Unidos con el tema del alcohol, que se pensaba que se mataban neuronas, no es tanto que se maten neuronas, sino que se perjudica la conexión entre ellas. Es decir, que lo que sucede es que en el momento que el cerebro necesita conectarse bien, esas conexiones fallan. Cuando el alcohol llega al cerebro, se desactiva la función al dañar el tejido conectivo al final de la neurona, y entonces pues interrumpe esas comunicaciones buenas que tiene que haber, porque todo lo que nos sucede, pues lo bueno es que se comunique de uno a otro. Y efectivamente, pues el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Esta frase es como la clave, ¿no? Es un depresor, es decir, deprime el sistema nervioso central y por lo tanto bloquea sus funciones. ¿Qué es el alcohol? Es etanol, que es una molécula que encima en medicina se estudia muchísimas cosas porque también tiene pues beneficios para otros aspectos. Pero las moléculas de etanol son tan chiquitinas que sí que entran en el cerebro, es decir, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que separa el cuerpo del cerebro y que es fundamental que funcione bien. Esto, por ejemplo, es muy importante en los embarazos, cuando tú tomas algún tipo de medicación, o cómo es la barrera hematoencefálica, para que sepas que si llega al cerebro esa molécula o no llega. Bueno, pues el etanol llega, y llega mucho. ¿Y qué pasa? Que cuando llega al cerebro se va a producir un aumento de endorfinas y de dopamina, es decir, hay una sensación placentera instantánea. Pero producen en la persona que lo toma relajación, sedación, una cierta euforia y desinhibición. Y hay 2 sustancias que están ahí muy metidas, que se llaman el glutamato y las conexiones GABAérgicas. Esto, que quizá los oyentes dirán, bueno, qué cosa más compleja. Bueno, hay que saber que el glutamato, por ejemplo, tiene un papel crítico en la memoria y en la cognición, es decir, el alcohol inhibe el glutamato y por lo tanto esa memoria y todas esas cosas funcionan peor. Y luego el alcohol inhibe la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, que nuestros oyentes han oído mucho hablar de ella, es esa zona que se encuentra en la zona delantera del cerebro, que es la encargada de pensar, de planificar, de tomar decisiones, de decidir qué es lo que está bien, de lo que está mal. Bueno, pues eso lo desinhibe, es como que lo apaga. Por eso la gente que vive, pues dicen que no mienten, claro, porque no tienes esa capacidad de manipular, esa capacidad de generar una estrategia, no puedes hacer, porque tienes el alcohol en tu cabeza que te lo está impidiendo. ¿Qué te hace el alcohol? Pues te da una sensación de placer, pero te genera mucha neurotoxicidad. Luego hay 2 palabras que probablemente los oyentes hayan oído mucho, que es la tolerancia y la abstinencia.
¿Qué es la tolerancia? Pues que cuando consumes más y más, la ingesta que haces de alcohol tiene que ser cada vez mayor para tener el mismo efecto. Y esto es uno de los problemones si empiezas a beber a los 13 o 14 años. Ya que tu cerebro es mucho más vulnerable. Eres más pequeño, corporalmente no estás todavía preparado y por lo tanto esas cantidades de alcohol necesitas cada vez más. Y luego el síndrome de abstinencia, y es que cuando de repente dejas de consumir alcohol, llevas mucho tiempo consumiendo alcohol, pues a las 8 horas más o menos empiezas con un cuadro de ansiedad y ahí es donde vuelves a beber. Es decir, esto es tan adictivo que en ese momento necesitas volver a beber y entonces son dos cosas que se van apuntando y es tu cabeza que en ese momento se siente muy bien, o sea, se siente muy bien, se siente más alegre, más eufórico, por ejemplo, que pasa en los jóvenes y también en gente que está mal, que como te da esa sensación de alivio instantáneo, te sientes un poquito mejor y entonces lo buscas. Durante muchos años se decía, bueno, pues una copita te quita las penas, ¿no? El alcohol alivia las penas, etcétera. Es verdad que te quita instantáneamente, pero siempre deprime después. Siempre una sensación, sobre todo mal bebiendo, que esas sensaciones como de tristeza, de angustia, de vacío existencial. Cristina, tú y yo hablábamos el domingo pasado del síndrome del domingazo, ¿te acuerdas? Sí, de cuando nos da pena el domingo porque se acaba el fin de semana. Efectivamente, bueno, pues parte de ese bajón de domingo tiene mucho que ver con las cantidades que se ha bebido de alcohol viernes, sábado, y si ya no tenemos encima jueves, y depende ya al domingo, y todos esos efectos del alcohol que han ido pues invadiendo todo nuestro organismo, nuestro cerebro, genera una sensación depresora. Es decir, sí que hay un punto de tristeza y todas las... O sea, todo el tema de... O sea, atención también los depresivos. Bueno, de hecho es uno de los temas más importantes que tenemos que saber y es que mucho depresivo tiende a querer beber y se hace adicto a ello porque tiene una sensación momentánea de alivio, pero luego de enorme angustia existencial y entonces hay muchas depresiones que, bueno, muchos alcohólicos o gente con problemas de alcohol que lo que tienen debajo es una depresión y hay que tratar la depresión porque mientras no tratas la depresión esa persona no mejora. Nos tenemos que quedar con esto. ¿Qué pasa a corto y a medio? O sea, hemos hablado de lo que pasa a corto plazo, pero a medio y largo plazo, ¿cómo incide el consumo del alcohol en el cerebro? Bueno, nosotros tenemos lo que se llama el delirium tremens, que tiene este nombre así, pero que es, por ejemplo, cuando una persona ha bebido muchísimo y entonces el sujeto está desorientado, con un nivel de conciencia fluctuante y puede tener alucinaciones. Son cosas muy graves y te puedes morir. O sea, es de las cosas más severas en el tema del alcohol, los delirium tremens, y hay que tener cuidado. Luego tienes las alucinosis alcohólicas, que son cuando tienes síntomas psicóticos por una fuerte intoxicación. Luego tienes los blackouts, las amnesias, que esto probablemente muchos de nuestros oyentes, o si no lo han vivido ellos, conocen gente que les ha pasado, ¿no? Que es pues una amnesia parcial o total mientras estaba ebrio. Esto genera muchísima angustia. Yo he tenido personas en mi consulta que debido a estos blackouts han tomado decisiones vitales, ¿no? Porque no sabes lo que hiciste. O te levantas en casas que no conoces o con parejas al lado que no sabes cómo has llegado hasta su habitación, ¿no? Y esto, pues en consulta yo lo he visto alguna vez. Gente que no recuerdan. Y yo siempre digo que pocas cosas nos dan mayor autoestima que recordar las cosas. Oye, ¿cuánto tiempo hace falta para quitar los efectos del alcohol para siempre? Quiero decir, cuando ya tienes 60, 70, 80 años, ¿qué ocurre? Bueno, para empezar depende del consumo que hayas tenido, ¿no? Es verdad que un consumo moderado, pequeño moderado, social, está muy extendido. Tú fíjate en todas las series en Estados Unidos y las películas, todo el mundo tiene una copa de vino en la mano. Es decir, ahora mismo hay una campaña enorme para el tema del alcoholismo, del alcohol, que sé que a mí me impresiona, sobre todo porque te lo meten, entonces tú lo ves como una cosa completamente normal. Si es un consumo muy fuerte, a veces el deterioro es tan sumamente severo que una persona ya se queda dañada. Pero cuando uno ya con los meses consigue dejarlo, ahora es que tú tengas un problema de alcoholismo, que entonces siempre lo tienes, esto lo nos acordamos, y cuando yo tengo muchos pacientes que colaboro pues con Alcohólicos Anónimos, tengo una psiquiatra amiga mía que es especialista en esto y colaboramos con pacientes. Estos pacientes tienen que saber pues que acercarse a un bar, ir a una boda es un factor de riesgo. Es decir, cuando ya hay un alcoholismo instaurado, siempre tienes eso de fondo y siempre te vas a tener que cuidar porque tu cerebro, cuando tú estés mal, te va a pedir alcohol. Es como que te lo recuerdas, hay una activación ahí y es muy importante esto saberlo. Y sobre todo esto se fragua porque nuestro cerebro, cuando lo ha pasado mal y tú le has inyectado una vía de escape, cada vez que lo pases mal te pedirá la misma vía de escape. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela.